Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Dos nombres, dos estrellas que han dejado huella en la televisión, Elçin Sangu y Bara Arduç. Ambos, queridos por millones de fanáticos en Turquía y en todo el mundo, han vuelto a ser el centro de atención tras un detalle que ha incendiado las redes sociales. Todo comenzó hace pocos días, cuando una serie de fotografías tomadas durante un evento en Dubái comenzaron a circular por Internet. Lo que parecía un simple viaje profesional se transformó en una ola de especulaciones, debates y teorías de los seguidores. En las imágenes, Bara Arduç aparece disfrutando de una cena elegante, sosteniendo una copa de cristal. Pero lo que captó la atención de todos fue el reflejo en el vidrio. La silueta de Elçin Sangu se distinguía claramente. Este pequeño detalle fue suficiente para que los fanáticos desataran una tormenta de comentarios. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿O el reflejo confirmaba que ambos estaban juntos, compartiendo un momento más allá de lo profesional? Las redes sociales se llenaron de mensajes. Algunos usuarios afirmaron que la imagen era la prueba definitiva de que los actores seguían en contacto cercano. Otros, más escépticos, consideraron que se trataba de una coincidencia o de una simple manipulación fotográfica. Sin embargo, la aparición de más material audiovisual confirmó que tanto Elçin Sangu como Bara Arduç se encontraban efectivamente en Dubái al mismo tiempo. Según fuentes cercanas al entorno artístico, ambos viajaron a los Emiratos Árabes para asistir a una ceremonia internacional de premios, donde fueron invitados como representantes del cine y la televisión turca. Su presencia conjunta no pasó desapercibida. Durante la alfombra roja, ambos se mostraron profesionales y distantes, pero las cámaras no dejaron escapar las miradas cruzadas ni las sonrisas discretas que parecían delatar una complicidad que sigue intacta. Los medios turcos, atentos a cada movimiento, comenzaron a reconstruir los hechos. Bara habría llegado a Dubái 2 días antes del evento, acompañado de su equipo de trabajo y algunos amigos. Elçin, por su parte, viajó de forma privada y se alojó en otro hotel. Sin embargo, testigos del evento aseguran que los actores coincidieron en una cena organizada por los patrocinadores, donde compartieron mesa y conversación animada durante más de una hora. Un periodista presente en el evento relató: "No hubo demostraciones públicas de afecto, pero se notaba que había química. Bara escuchaba atentamente cada palabra de Elçin y ella sonreía con naturalidad. Parecían viejos amigos reencontrándose después de mucho tiempo". La fotografía del reflejo en la copa fue tomada precisamente esa noche. Un asistente anónimo la publicó en redes, sin imaginar el revuelo que causaría. En cuestión de horas, el tema se volvió tendencia con hashtags como #Elçin Sangu, #Bara Arduç y #reflejo en el cristal. Los seguidores más nostálgicos recordaron los años en que ambos protagonizaron una de las series más exitosas de la televisión turca. Su química en pantalla fue tan poderosa que traspasó fronteras, conquistando audiencias desde Latinoamérica hasta Oriente Medio. Desde entonces, los rumores de un posible romance nunca dejaron de circular. Aunque ambos siempre insistieron en que su relación era solo de amistad y respeto profesional, los fans nunca dejaron de imaginar que había algo más. Lo cierto es que, incluso después de varios años, el público sigue percibiendo entre ellos una conexión especial. Y este último encuentro en Dubái ha reavivado viejos sentimientos en la audiencia, que todavía sueña con verlos juntos en un nuevo proyecto. Pocos días después del evento, Elçin Sangu fue abordada por la prensa en el aeropuerto de Estambul. Ante la pregunta directa sobre el famoso reflejo, respondió con una sonrisa contenida: "No me doy cuenta de cada foto que circula. Bara es un colega a quien respeto mucho. Coincidimos en un evento, nada más". Su respuesta fue diplomática, pero los reporteros no pudieron evitar notar un leve rubor en su rostro antes de alejarse rápidamente. Por su parte, Bara Arduç optó por el silencio. En su única declaración pública sobre el viaje, se limitó a agradecer a los organizadores de la ceremonia y a sus fans internacionales por el cariño recibido. No mencionó a Elçin en ningún momento, lo cual, paradójicamente, alimentó aún más las sospechas de que algo quería evitar decir. Mientras tanto, en las redes sociales, los fans analizaron cada detalle: la ropa, las joyas, los gestos, incluso los horarios de publicación de sus historias. Un detalle llamó especialmente la atención. Ambos compartieron fotos del atardecer en Dubái con apenas minutos de diferencia, y en ambas imágenes podía verse el mismo horizonte, desde un ángulo ligeramente distinto. Los internautas más observadores concluyeron que ambos estaban en el mismo lugar, probablemente en una terraza privada. Este descubrimiento avivó aún más las teorías de un reencuentro planeado. Un amigo cercano al actor declaró de manera anónima a la prensa: "Bara siempre ha sentido un gran cariño por Elçin. Nunca dejaron de hablar del todo,
pero la vida los llevó por caminos distintos. Esta vez, el encuentro fue inevitable. El ambiente en Dubái era relajado, y simplemente disfrutaron de la oportunidad de verse. Otra fuente, cercana a la actriz, comentó algo similar. No hay nada romántico entre ellos, pero es cierto que tienen una conexión muy especial. Se entienden con solo mirarse. Y eso es algo que no desaparece con el tiempo. A pesar de las aclaraciones, la historia sigue generando titulares. Algunos programas de televisión afirmaron que los productores turcos ya están interesados en reunirlos nuevamente en una serie, aprovechando la enorme repercusión del reencuentro. Según rumores, varias plataformas digitales están considerando proyectos que los incluyan como protagonistas, conscientes del magnetismo que producen juntos. Pero más allá de los rumores laborales, hay algo que ha quedado claro. El público no ha olvidado la magia que surge cuando el Sinsangu y Bararduk comparten el mismo espacio. Sus gestos naturales, su complicidad y su respeto mutuo continúan siendo un ejemplo de profesionalismo y encanto. A lo largo de la semana, las fotografías del evento siguieron circulando, y varios medios internacionales también se hicieron eco de la noticia. En revistas de entretenimiento europeas se los describió como la pareja turca más elegante del momento, y portales latinoamericanos titularon, "El reflejo que hizo suspirar a millones". A medida que crece la atención mediática, los representantes de ambos actores han intentado bajar la tensión. Desde el equipo de El Sin se emitió un breve comunicado aclarando que su viaje a Dubái tuvo fines exclusivamente profesionales y que no existía ninguna relación personal más allá de la amistad. El entorno de Bar, por su parte, evitó emitir comentarios. Aún así, los fanáticos siguen insistiendo en que hay algo más. Las redes se han llenado de teorías, desde una colaboración secreta en un proyecto internacional hasta la posibilidad de una reconciliación sentimental. Otros sostienen que simplemente disfrutan del misterio y la atención mediática. Lo cierto es que la historia del reflejo en el cristal ha pasado de ser un detalle accidental a convertirse en uno de los temas más comentados del año. No hay programa de farándula, revista o portal digital que no haya analizado la famosa imagen. Y como suele suceder, cuanto más intentan desmentirlo, más interés despierta entre el público. En el fondo, esta historia demuestra el poder de la imagen y la nostalgia. La pareja artística que una vez conquistó corazones vuelve a estar en el foco, no por un guión, sino por un momento espontáneo capturado por la lente de un desconocido. Quizás sea eso lo que tanto atrae a los fans, la sensación de que, más allá de la fama y los años, aún queda una chispa de lo que alguna vez fue. Por ahora, ni el Sinsangu ni Bararduk han vuelto a comentar sobre el tema. Ambos siguen con sus respectivas carreras y proyectos, pero la sombra del reflejo continúa acompañándolos. Cada nueva aparición pública es examinada con lupa, cada gesto interpretado como una señal. Y aunque tal vez todo haya sido una coincidencia, para los seguidores, ese instante congelado en el cristal representa algo más, un recordatorio de que algunas conexiones, por más tiempo que pase, nunca desaparecen del todo. Así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el encuentro entre El Sin y Bar fue casualidad o destino? Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos.